Señor es Rey y es mejor Rey que cualquiera de los reyes que podemos tener aquí en nuestra tierra. Me parece que ante eso debemos alabarle con todo nuestro corazón. La canción dice Rey de la creación, en otra parte dice Príncipe de paz. Por tanto, el rendirnos a sus pies no es un asunto en el que nos humillamos y Él nos humilla, sino que nos humillamos ante Él y Él nos enaltece en su nombre. Entonces, enaltezcamos el nombre del Señor porque Él nos ama y es nuestro Rey y nuestro Príncipe de paz. Cantémosle. Soberano Señor, Dios de amor, tu gracia y tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autoridador de la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia y tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autoridador de la vida eres tú, por tu sangre
nuestro Rey, pero su nombre es grande sobre todo. Así que cantémosle a nuestro Dios, cuán hermoso nombre. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria
nombre de Jesús. Amén. Podemos tomarnos. A la hora de hacer nuestra profesión de fe, levantamos nuestra Biblia, ya sea físicamente o si la tienen en celular o en tablet, está bien. Levantamos nuestra mano derecha y repetimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Bueno, pues llegó la hora de escuchar la predicación que por parte de Daniel. Escuchemos a nuestro Señor en su voz. Gracias. Vamos a empezar. ¿Cómo están? En las últimas semanas hemos estado viendo la serie de los profetas. Ya vimos al profeta Isaías, al profeta Jeremías, al profeta Daniel, el profeta Ezequiel también, y ahorita vamos a ver al profeta Oseas. ¿Alguien ha leído Oseas? Que levante la mano alguna vez, que lo haya visto, que lo haya leído, que lo haya ojeado. Es un libro muy hermoso que nos habla mucho acerca del amor de Dios, acerca de la naturaleza del amor de Dios en realidad, porque el amor humano en ocasiones es como dependiente de que se le regresen sus, ¿cómo se le dicen? Sus muestras de cariño, ¿no? Pero el amor de Dios lo único que nos pide es que nos entreguemos, le veamos y nos relacionemos con Él. El libro de Oseas, para contexto, se desarrolla durante eventos importantes del pueblo de Israel, durante el reinado de Jeroboam II, un rey que por la historia misma es considerado un mal rey, ¿no? Podemos leerlo, me parece, en Crónicas, tanto en Crónicas como en Reyes, que no hizo la voluntad delante de los ojos de Dios. Se encargó de hacer alianzas terribles con Asiria, y pues pasaron muchas cosas malas en general, ¿no? Perdieron territorio, pasaron cosas generalmente malas. Nada nuevo dentro del pueblo de Israel, ¿no? Nada nuevo dentro de la humanidad. Oseas es un profeta contemporáneo del profeta Isaías, Miqueas y Amós. Son profetas, es que como que se baja, pero no se preocupen ahorita. Yo lo voy checando mientras hablo. Es un profeta contemporáneo con el profeta Isaías, Miqueas y Amós, o sea que vivieron los tres al mismo tiempo, tal vez en tiempos un poco más separados, unos más viejos que otros, pero son contemporáneos. Todos ellos profetas de antes del exilio. Ya vimos a Daniel, al último profeta que vimos fue al profeta Daniel, que fue un profeta exílico. Si se acuerdan, a él lo secuestraron los babilonios y pues su profecía fue básicamente, o su historia y su profecía fue básicamente mientras estaba en Babilonia como uno de los primeros de los ministros y predicándole a los leones también. De Oseas, por ejemplo, no se dice mucho. Hemos visto que en las anteriores historias se nos habla sobre la genealogía de todos estos personajes, bueno, de todas estas personas, pero de Oseas no se nos dice mucho, nada más se nos dice de quién es hijo. Y puesto que no pretende tener relevancia en su libro. La mayoría de las afirmaciones que se tienen con respecto a su identidad son suposiciones. La mayoría de ellas por su forma de escritura. Se cree que nació y vivió en el reino del norte, porque él hablaba y escribía como una persona del reino del norte, de Judá. Pero su predicación y su profecía, la profecía que Dios le dio, fue para los dos pueblos, pero especialmente para el pueblo de Israel. Su libro narra acontecimientos de un periodo aproximado de 35 años, en los que escribe su historia matrimonial, su opinión y condenación a la política y la religión de ese momento,
y su conclusión de ello, o la conclusión de Dios respecto a todo esto. Todo esto obviamente pues, con profecía de Dios. Una de las características más resaltantes de este profeta Oseas fue su manera de predicar su profecía, pues no lo hizo como los demás, escribiendo libros, alzando la voz, que también lo hizo, ¿no? Pero no lo hizo tal cual así, sino que también una característica del profeta Oseas era que vivía su profecía, que vivía la profecía de Dios. Oseas se casó con una mujer, no les voy a leer todos los capítulos para incitarlos a que lo lean ustedes, pero se nos narra cómo Dios mandó a Oseas a casarse con Gomer, una mujer de prostituciones, dice la Biblia. Que la palabra esta prostituciones, para aclarar, no significa estrictamente que era de la vida galante, ¿no? Que se dedicaba a vender su cuerpo para obtener dinero, sino que se cree que esto de prostituciones era porque dedicaba su sexualidad, por así decirlo, a los Baales. También se piensa, que dedicaba su cuerpo a los cultos a Baal. También se piensa que Gomer no era una mujer de prostituciones cuando Oseas se casó con ella, sino que cometió adulterio y comenzó a referirse a ella como tal. Esto es una mera suposición, porque el libro, si lo leemos profundamente, no nos deja implícito que Gomer fue la que cometió el pecado, sino que fue como una referencia del pecado de Israel. De cualquier forma, queda implícito eso. Lo que el profeta Oseas utiliza para ejemplificar el pecado constante del pueblo, que el pueblo comete. Hay mucho simbolismo en este libro. Primero, en el libro se hace la representación del pueblo de Israel como si fuera la esposa y Dios como si fuera un esposo. En segundo lugar, se hace la representación de un amante, de una persona con la que la mujer se va, que sería Baal, ¿no? En tercer lugar, podríamos decir que Dios tomó al pueblo de Israel como representación de la historia de Oseas y Gomer. Podríamos decir que Dios tomó al pueblo de Israel de Egipto, así como Oseas tomó a Gomer de sus prostituciones, de adorar a otros dioses, para hacer un pacto. Y Gomer fue infiel a su pacto por irse con amante, así como el pueblo de Israel dejó a un lado a Dios para adorar a los dioses cananeos. En tercer lugar, tenemos a los hijos que engendraron Oseas y Gomer, cuyos nombres hacen referencia a la condenación que merece romper el pacto. Y esto es importante. Al primero de ellos lo llamó Jezreel. Lo llamó así en referencia al valle de Jezreel, en donde se ubicaron grandes victorias y derrotas del pueblo de Israel. Oseas lo utiliza como una condenación que el pueblo sufriría por haber roto el pacto, puesto que así como sangre hubo en Jezreel por reyes antiguos, así también habrá guerra también habrá guerra y muerte por la infidelidad. Me distraje, perdón. Recordemos que el pueblo de Israel en este tiempo hizo alianzas indebidas con otros pueblos como estrategia militar, dirigiendo su fe a pueblos extraños en vez de la protección de Dios. Y de ahí viene la segunda condenación que viene, que es a través del segundo hijo que tuvieron Oseas y Gomer, que se llama Lo Ruhama, que significa literalmente la hija que no recibe el amor del padre. Esto haciendo referencia a que la consecuencia de su idolatría sería dejar de recibir protección y cuidado de parte de Dios. Dios les quitaría los privilegios que tenían como hijos porque ellos no se comportaban como tal, porque ellos habían elegido otros dioses, ¿no? Y el tercero de todos es la condenación más severa. Recordemos que estas condenaciones no son condenaciones que les cayó directamente, sino que fueron advertencias por parte de la profecía de Oseas, por parte de Dios a través de la profecía de Oseas, ¿no? La tercera hija o el tercer hijo se llamó Lo-Ammi, que es la peor de todas, que significa no mi pueblo. Recordemos que en Éxodo, cuando Dios hizo un pacto con el pueblo hebreo, dijo: ustedes serán mi pueblo,
y yo seré su Dios, ¿no? Y ustedes dirán, Dios mío, ¿no? Las 3 condenaciones entonces serían estas en total. Caerá guerra, puesto que no confiaron en la protección de Dios y confiaron más en alianzas extrañas. Número 2, no recibirán la protección y cuidado de Dios, puesto que no confían en su protección y en su provisión, puesto que no lo consideran un padre protector, entonces búsquense a otro, ¿no? Y número 3, no serán más mi pueblo, porque han roto el pacto. Y en cuarto lugar, tenemos la declaración del pecado del pueblo, lo que hicieron, esto en el capítulo número 2, que empieza con Oseas buscando que los hijos acusen a su madre y testifiquen sobre su mal comportamiento. Recordemos que en aquel tiempo el adulterio era castigado con pena de muerte a pedradas. Se emitió un juicio en donde las personas cercanas a la mujer testificaban que si era cierto o no era cierto, y al final se daba un veredicto en donde pues le daban pedradas a la mujer o no. En este caso no se emite un juicio como tal, o sea, como humano, sino que con gracia y misericordia Dios hace aviso a través de la profecía de Oseas, a través de los nombres de sus hijos, de las cosas que podrían pasarles, pero termina esta sección llena de condenación y testificación de sus males con un mensaje de amor. Dice así la palabra de Dios: sin embargo, he aquí yo te persuadiré. La llevaré al desierto y hablaré a su corazón, y desde allí le daré sus viñas y el valle de Acor. Será como puerta de esperanza. Allí me responderá como en los días de su juventud, y como en el día en el que subió de la tierra de Egipto. Sucederá en aquel día, dice el Señor, que me llamarás marido mío, y nunca más me llamarás Señor mío, porque yo quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán mencionados sus nombres. En aquel día haré por ellos un pacto con los animales del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Quebraré el arco y la espada y anularé la guerra en la tierra y los haré dormir seguros. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y derecho, en lealtad y compasión. Yo te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. Y sucederá en aquel día, dice el Señor, que responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. La tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y estos responderán a Jezreel. Yo la sembraré para mí, yo sembraré para mí esta tierra, y tendré compasión de Lo Ruhama. Diré a Lo Amí, pueblo mío eres tú. A la que le dijo, no pueblo mío, él dirá, pueblo mío eres tú. Y él dirá, Dios mío. Señor y Padre, gracias por esta tarde, Señor. Te pido que esta predicación sea de bien para los demás, Señor. Usa tu siervo, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Número 1, podemos ver la fidelidad de Dios. Él honra su pacto con fidelidad. El problema que pertenece a Dios. La primera parte de este pasaje es una expresión de ternura y amor fiel de parte de Dios. Cuando dice así, sin embargo, he aquí yo la persuadiré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y desde allí le daré sus viñas y el valle de Acor será como puerta de esperanza. Allí me responderá como en los días de su juventud y como el día que subió a Egipto. Cuando Dios dice estas primeras palabras, nos hace ver su objetivo, nos hace ver, como dije hace rato, se me fue la palabra, como la intención de su corazón, ¿no? ¿Cuál es la intención real de todas estas palabras severas que le da al pueblo? Él tiene interés en cambiar la forma de proceder de la persona que más ama, que en este caso es Israel, que en caso de Oseas es Gomer, que en caso de nosotros somos nosotros, ¿no? Cuando pecamos. Demuestra ser un Dios que cumple con sus pactos y con la mayor fidelidad posible. Hoy en día existe la costumbre en el mundo de dejar al aire los pactos que uno hace. Existen separaciones, divorcios, emancipaciones, que es cuando los hijos se separan de los padres. Ya me perdí. Abandonos que nos hacen ver que las personas no están comprometidas con los pactos que hacen ver que la primera falta a cualquier pacto es, ahora sí que, suficiente para la condenación, ¿no? Cuando una persona se casa,
dice una serie de votos delante de Dios y de las personas, votos que a la postre se convierten en palabras vacías cuando el hombre o la mujer se vuelven egoístas. La forma en la que el mundo procede al juzgar a las personas por incumplir los pactos es condenarlos. Nos tomamos muchas veces las cosas de forma muy personal, porque son personales, son pactos de uno con otro, ¿no? Y juzgamos a las personas con severidad, ¿no? Tenemos sentimientos que florecen cuando nos sentimos traicionados y procedemos a tomar decisiones que pueden ser buenas tal vez para la supervivencia de alguien, pero también pueden ser malas cuando hay una oportunidad de que las cosas salgan bien. Pero Dios no es así. Dios no condena de inmediato. Él toma la responsabilidad de cada uno de nosotros en particular y se atreve a persuadirnos con paciencia para cambiar lo negativo de nosotros. Claro que el Señor es justo, y en tanto que es justo nos hace ver las cosas que hacemos mal, nos hace ver que estamos pecando, nos hace ver en qué estamos tropezando y nos hace ver el hoyo en el que caímos. Con severidad, claro, como un juez, nos pone delante nuestros pecados y nos insiste en enfrentarlos, pero también es misericordioso y nos ayuda a lidiar con nuestras batallas personales. En Dios tampoco cabe la indignación. Él no es como nosotros. Si nosotros faltamos a su pacto, Él no dice, ay no, ya, ay quédate con tus dioses, ¿no? Ay quédate con tus baales, quédate con tus porquerías. No existe la indignación en Dios. Y la condenación, como digo, es el último de los recursos, cuando ya no se puede hacer nada más. Es por eso que el infierno del que tanto se habla, que nosotros no hablamos mucho de él, pero el infierno del que tanto se habla, es una cosa del final de nuestra vida y no algo que ocurre mientras vivimos. La condenación y el juicio de Dios tiene paciencia y espera hasta el último momento para surgir y nos da oportunidades. Si no fuera así, entonces pecaríamos y nos tragaría la tierra. Así, lo que se mentiríamos un día en el trabajo porque llegamos tarde y no nos despertamos temprano y nos tragaría la tierra de inmediato. No, Señor, es que mi perrito se enfermó, órale, y adiós. Pero no es así, por gracia de Dios. La condenación es la última opción de Dios. Y es por ello que Dios nos invita a confiar en su juicio lleno de misericordia y gracia, porque quiere el mejor bien para nosotros. Para Dios, nadie es un caso perdido. Hay que anotarse eso. Les voy a contar una historia que escribí el otro día. Vi una vez un joven que tenía problemas en su vida. Era un joven de preparatoria que se escapaba de la escuela, no prestaba atención, era desordenado y grosero. Un día en una clase de tutoría, el profesor daba una lección de buen comportamiento y, como siempre, el joven no prestaba atención. El profesor, con mucho coraje, lo corrió de la clase, le dijo, vete de aquí, y lo mandó a la dirección. Los profesores, hartos del joven, comenzaron a reunirse para ver la manera de correrlo de la escuela, a lo que uno de los profesores se negó. Él dijo, yo me encargo de él. Viendo que el ofrecimiento del profesor en hacerse cargo del problema de todos, o sea, viendo que el profesor quería hacerse cargo del problema de todos, accedió. Así que el profesor comenzó a darle tutoría extraescolar. Este descubrió que sus acciones y sus actitudes venían de una hiperactividad incontrolada y que tenía que redirigir esa energía hacia alguna actividad para comenzar a disciplinarse, ¿no? Por lo que insistió a sus padres para inscribirlo en un deporte. Al paso del tiempo, el joven se convirtió en un gran estudiante y en un disciplinado deportista, algo que sorprendió al primer maestro, por lo que, acercándose el maestro bueno, este les preguntó, ¿cómo hiciste para que este niño cambiara tanto, si era un caso perdido? El buen maestro respondió, ningún niño problema debe ser considerado un caso perdido por un buen maestro. Si alguien se hace llamar buen maestro, debe ser alguien que tome la responsabilidad y aprenda de los problemas del alumno para ayudarlo a crecer. Dios no considera a nadie un caso perdido, cuando otros muchos sí. Si tú mismo o alguien te llega a considerar un problema, acércate a Dios y recuerda esto, eres su problema. Le pertenece a Él y Él se hará cargo de ti, Él es el buen maestro. Él hará todo lo posible por cambiar tu vida y llenarle. Perdón por mis movimientos de manos, pero es que hay como 6 mosquitos aquí alrededor mío y no funciona el repelente. Pero conclusión del primer punto, no hay casos perdidos, ¿no?
Número 2, nosotros debemos honrar su pacto con exclusividad. Una parte importante de un pacto matrimonial es la dependencia que surge del trabajo en equipo. Cada parte depende la una de la otra para poder avanzar juntos. Como en cualquier equipo de cualquier deporte, las habilidades de cada uno se respaldan entre sí. Una forma de comenzar a romper estos pactos o de comenzar a debilitar estas relaciones es desplazando como las actitudes de amor que uno da hacia otra persona. ¿Me explico? Es como la historia, bueno, he escuchado a muchas mujeres decir que así en sus casas, bueno, son mujeres, ponen sus propias reglas, pero he escuchado a muchas mujeres decir que no quieren otra mujer en su casa. Cuando se trata de una familia tradicional, del hombre proveedor y la mujer que se queda en casa, he escuchado a muchas mujeres decir, no, yo no quiero que contrates sirvienta ni nada. Y esto no por cuestiones de infidelidad, no siempre, hay veces que sí, ¿no? Hay veces que las mujeres son tan celosas que ven a una mujer así para saludarle y le andan dando desapes a su esposo. Pero el caso que voy a poner no es el caso, ¿no? No es un caso de temer que les sea infiel, sino que son celosas por la parte de su casa, ¿no? Dicen, no, ¿por qué otra persona va a venir a lavarme los trastes? La última vez que alguien lavó los trastes dejó ahí todos manchados de no sé qué, no. Entonces son celosas con esa parte, ¿no? Con esa parte de lo que les corresponde a ellas como esposas, ¿no? Tienen un pacto y ellos ponen sus ¿cómo se llama? Pues sí, no entendí nada de lo que dijeron porque hablan de eso. Sus reglas, sí. Pero ¿en qué estaba? Que hay mujeres que celan esa parte en su casa, ¿no? También hay hombres que celan ciertas cosas, ¿no? De hecho, creo que los hombres más, ¿no? Se descompone una puerta, se descompone algo, hay que armar una bicicleta, hay que hacer cualquier cosa, y el hombre va y dice, no, yo lo hago. No, contratamos a alguien para que lo haga, porque tú nunca lo has hecho, no me importa, yo lo hago, ¿no? Y tenemos como esa intención, ¿no? Y cuando se contrata a alguien sin avisar, entonces nos enojamos y tenemos ese disgusto, ¿no? Y pues me parece que son partes importantes dentro de la relación, conocer qué es lo que merece exclusividad en la relación. Por ejemplo, yo puedo enojarme porque contraten un plomero, ¿no? Pero si yo no soy plomero, entonces voy a tener que aprender de alguna forma a que yo no soy plomero y sí lo tiene que arreglar un profesional, ¿no? Pero, por ejemplo, que Karen es profesional, si yo voy y me contrato una nutrióloga, me voy a hacer ejercicio en un gimnasio y contrato una nutrióloga, entonces ahí ¿qué estoy haciendo, no? O sea, es una parte en donde ella puede suplir y yo voy y busco algo del exterior. Y eso es, por supuesto, cada equipo funciona diferente y tiene sus formas de ser. Los ejemplos que di tal vez fueron un poco burdos de la vida general, ¿no? Pero hay cientos de ejemplos que nos pueden ayudar a saber esto. Un pacto viene con beneficios que se ofrecen el uno al otro, formas en las que uno puede expresar su amor a su pareja. El pacto que tenemos con Dios es similar. Viene con cláusulas muy sencillas de entender, puesto que Él no se enoja de manera cruel con nosotros cuando lo desplazamos, ni es fluctuante como nosotros. Él nos dice, voy a leer una serie de textos, vengan pues, dice el Señor, y razonemos juntos. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieren y obedecen, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si se rehúsan y se rebelan, serán consumidos por espada, porque la boca del Señor así lo ha dicho. A Dios debemos darle la exclusividad de limpiar nuestros corazones. No hay nadie, absolutamente nadie en la tierra, ni los vudús, ni los budistas, ni los budaístas, ni los hinduistas, ni nadie más que pueda limpiar nuestros corazones más que Dios. A Él le corresponde eso. Segundo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nadie más tiene esa... Aquí son dos cosas. Nadie más que Dios puede darnos el descanso que solo Él puede darnos, ¿no? Y nadie más que Dios puede convertirnos, mansificarnos y humillarnos de la manera en la que Dios lo hace. Dice así: entonces habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y a Astaroth, dedicad vuestro corazón a Jehová y servirle solo a Él, y Él os librará. El pacto de Dios, en el que Él nos ofrece salvación, descanso, cuidado de nosotros, gracia sin igual, perdón por nuestras malas acciones del pasado, no es yendo a los ángeles, tampoco es yendo, o sea, no los ángeles el lugar, sino los ángeles las cosas voladoras, ni los santos, no es yendo a figuras de piedra, ni de madera, ni de oro, ni de plata, ni a coaches espirituales, no es yendo a monjes de sabiduría, ni a los rabinos, y ni siquiera es confiando plenamente en el pastor, ni en los pastores, ni confiando plenamente en lo que la iglesia puede ofrecer, porque al final somos herramientas. Cuando nosotros hacemos algo para los demás, somos herramientas del Dios que puede actuar en nosotros y puede hacer algo bueno por los demás. Entonces, plena confianza tampoco hay que tener en nosotros. El pacto, perdónenme, la profecía de toda esta cantidad de profetas y del mismo Jesús: venid a mí, exclusivamente a mí. El Señor, a través del profeta Oseas, es claro con nosotros. Si podemos entender lo que es un pacto matrimonial y lo que es la exclusividad en una relación, entonces podemos hacer un pacto con Él de exclusividad. Hagamos ese pacto, mis hermanos, no adorando otras cosas, no confiando de más en nuestro salario. El salario es importante para el ser humano, pero no confiando de más en el salario, no confiando de más en el criterio de personas que dicen sandeces en TikTok, en Facebook y en Instagram. Lo único que nos hace el confiar en estos objetos, en estos dioses, en estas personas con mal criterio, es volvernos dependientes. ¿Dependientes de qué? Dependientes de la suerte, al no querer atraer las malas vibras, ¿no? Ay, no voy a hacer esto porque si no, me va a pasar algo malo. Voy a traer las malas vibras. No nos volvamos dependientes de los rezos a ciertas horas del día para que nos cumplan nuestras peticiones. Nos volvemos también dependientes de entregar nuestros recursos a collares lujosos, a pulseritas rojas, objetos de rituales, cosas que no sirven para nada, y peor tantito, nos volvemos esclavos de una sabiduría pomposa que no viene de Dios y que no nos hace bien y que no hace bien a nadie. Nos vuelve egoístas, nos vuelve cerrados a los demás y nos vuelve, al contrario, agentes del mal que hacen mal a otras personas. El pecado de Israel fue confiarle cosas que Dios puede hacer a objetos inanimados como Baal, a dioses inexistentes como Él. Les voy a presentar a Baal. Bueno, no está aquí, pero Baal es el dios de la fertilidad. Era un dios que pedía rituales de forma sexual para poder actuar. Era un dios que esclavizaba a la gente en la inmoralidad como parte de su pacto. La palabra Baal significa Señor, igual que la palabra Señor que utilizamos. Si se tradujera literalmente, o pues sí, burdamente, la palabra Señor, Baal, entonces diríamos del Señor, Señor, y diríamos de Baal, Señor, del Señor, o sea, de Dios, Señor, y diríamos a Baal, Señor también. Pero los traductores hicieron un muy buen trabajo al diferenciar estas palabras. Cuando se refieren a falsos señores, hablan de los Baales, y cuando se refieren a Señor, Señor, hablan de Señor. Entonces, hay una diferencia. Oseas utiliza en el hebreo dos palabras para diferenciarlos. Habla de Baal y habla de Adonai, refiriéndose a Dios. Y hay diferencias entre esas dos palabras. Baal significa ser dueño de cosas. El Baal al que se refieren era el dueño de la tierra, era el dueño de la, ¿cómo se le llama? Fertilidad. Eran un Baal de la fertilidad. Las mujeres hacían rituales de ese tipo para
fertilizarse y que nacieran hijos bien, ¿no? Se hacían rituales para que la tierra surgieran buenas cosas también. Para que lo entendamos, Thor, el dios del trueno, sería Baal de los truenos. En la mitología nórdica se le adoraba, se le hacían rituales y se le pedía fuerza y no sé qué, y él les daba la fuerza del rayo y no sé qué para sus batallas. Él era como un Baal de los truenos. Eran dioses que pedían algo a cambio para dar de lo que les pertenece. Bueno, que no existen, ¿no? Pero así es como funcionaba. Mientras que Adonai significa Señor de las personas. En una casa suena bien raro, pero es conveniente. Escúchenlo bien. Porque en las casas de antes, incluso hace 70 años en Estados Unidos, habían personas que tenían esclavos, ¿no? Había un señor de la casa y había gente con sus esclavos. Y el Señor es como un buen Señor, ¿no? Adonai significa Señor de las personas. Es como si fuese dueño de nosotros mismos, el que especialmente se encarga de cuidarnos y hacerse cargo de las personas y también a mandarlas a hacer sus encargos, ¿no? Pero en el pasaje, bien curiosamente dice, no me llamarán Baal, sino marido. Lo que quiere decir que nuestra relación con Dios pasa de un estado de dueño de nosotros a una relación especial y exclusiva con cada uno de nosotros. Claro, que vemos esa parte de que somos esclavos del Señor y conviene más ser esclavos del Señor que ser esclavos de cualquier otra cosa, pero Él no nos tiene en concepto de esclavos, sino que es un buen Señor y nos toma como si fuese el esposo de todas sus personas. El Señor nos invita a venir a Él con exclusividad y promete ser quien nos sustente de todo lo que necesitamos si confiamos únicamente en Él. Número 3, Él honra su pacto con provisión, confía en Él. Siempre hay un comienzo para buscar a los diferentes dioses y a Dios mismo. Cuando uno empieza a meterse en cosas espirituales, que es ateo, más bien ateo en el término no de que cree fervientemente en que no cree, sino que no sabe. Cuando uno empieza a buscar a dioses y a Dios mismo, suele venir relacionado con, número 1, tradición familiar, la pérdida de algún ser querido, la sensación de miedo inducido por algún evento sobrenatural que se le apareció el muerto, yo qué sé, o un evento sobrehumano, o sensación de muerte próxima, cuando uno choca y dice, ¡ay, me voy a morir, mejor voy con Dios! ¿No? Puede venir también por el deseo de superación personal, deseo de riqueza, dejar un vicio o simplemente por curiosidad. Cualquiera que sea el caso, uno siempre llega a Dios o a los dioses por algo así, buscando algo para sí, la mayoría de forma superficial y desentendida. Y la facilidad de creer en estos falsos dioses que nos predican en el mundo, estos baales, estos santeros, estos angeliólogos, todos estos, es que de alguna u otra forma nos ofrecen lo que deseamos, ¿no? ¿Y qué nos ofrecen? Prosperidad, ¿qué nos ofrecen? Dinero, ¿qué nos ofrecen? Que nos va a ir bien, que no nos va a pasar nada malo, nos ponen pulserita roja, no nos va a dar mal de ojo, nos protegen, entre comillas, ¿no? Disculpen si ofendo a alguien, pero he dicho, ¿no? Como dice Paz. Y a diferencia de esto, Dios nos ofrece otra cosa. Claro que nos ofrece provisión, claro que nos ofrece estar con nosotros, claro que nos ofrece todo eso, pero Él no tiene la intención. La intención del Señor no es cambiar nuestra situación a una situación que nosotros anhelemos, como estos falsos dioses nos lo ofrecen, sino que su intención es cambiarnos a nosotros, cambiar nuestros corazones, hacernos personas que pueden vislumbrar un mundo diferente y que nos convierte en agentes de bien para las personas que nos rodean. El propósito de Dios para nosotros siempre será hacernos la mejor versión de nosotros, no hacernos perfectos en esta tierra. Eso ya será después. Sí, eso ya será después. Todo esto
Y todo esto es gratuitamente y solamente acercándonos a Él. Quiero hacer énfasis en esto del propósito para nosotros, ¿no? Usando la reciente citada, ¿cómo se le llama? Venid y ved 1:3 que estoy dando para las niñas de 12, 15 años a 18 años, para quien quiera tomarlo. Anuncio gratuito. Que no se haga uso para fines de entretenimiento. No es cierto. En esta parte, ¿no? En esta lección se nos habla acerca del pecado y se nos habla acerca de para qué somos hechos nosotros, ¿no? Hay una frase muy interesante que dicen mucho en el mundo, que es cuando alguien hace algo cruel, burdo, horrible. ¿Estás viendo? Por ejemplo, hubo un video como muy famosillo en donde es horrible, ¿no? Pero una mujer matando a un perrito, ¿no? Hombres ejecutando perritos, gente matando a más gente violando y haciendo cosas. No hay que ser ciegos ante esas cosas pasan, por supuesto, y tenemos un mundo horrible con gente bien gacha. Pero estos asuntos se catalogan como asuntos inhumanos, ¿no? Son cosas que un humano no debería de hacer, y yo estoy de acuerdo con ese significado, porque Dios no nos puso para hacer eso. Unos dicen, es que soy muy humano, pero no, la verdad es que cuando pecamos somos muy inhumanos. Es como si una flecha, cuando falla soy muy inflecha, no, sigue siendo flecha, pero actúa como inflecha cuando falla, ¿no? Cuando falla. No sé si se me entendió, creo que lo revolví más de lo que esperaba. Pero una flecha fue creada para dar en el blanco. Y cuando no da en el blanco, entonces no cumple con su propósito, ¿no? Se convierte en un palo. Cuando nosotros no hacemos lo que al humano le corresponde, nos convertimos en inhumanos. Por lo que Dios quiere hacer en nosotros es que hagamos bien a otros, a que nos acerquemos a Él, y Él será el proveedor, Él será nuestro limpiador de corazón, y Él será el que se encargue de nosotros. La naturaleza humana es malvada, llena de egoísmo y presunción. Somos transgresores de un pacto que Dios hizo con la humanidad entera. Pero en esos términos Dios muestra su gracia para con nosotros y nos invita a venir a Él todos los días y formar una relación personal con Él. Oseas usa la metáfora del matrimonio para que sepamos que Dios se toma con seriedad nuestra vida y se toma con seriedad sus pactos, y que quiere bendecirnos como un padre a sus hijos, como un esposo a su esposa, como un Dios misericordioso que nos ama a pesar de lo que somos. Así que, mis hermanos, el desafío es este: acerquémonos a Dios y solamente a Él, porque Él es el único que puede darnos todo lo que realmente necesitamos, no lo que anhelamos. No es bueno acercarse a Dios buscando mejorar el estatus de familia ni la relación de familia. No es bueno acercarse a Dios ante eso, porque cuando uno se acerca a Dios de esa forma imperfecta, como todos lo hacemos en un principio, entonces no haya nada. Acerquémonos a Dios para que entonces Él haga su voluntad en nosotros, y exclusivamente a Él. Ese es el mensaje del profeta Oseas. Oremos, mis hermanos. Señor Padre, gracias por este día precioso que nos das. Gracias porque permites que tu palabra surja, Señor, porque tus profetas fueron hombres fieles que hablaron incluso dentro de su vivencia, llamando a sus hijos de formas, con mensajes con los que tú hablas a tu pueblo, Señor. Te pido que nos ayudes a estar más cerca de ti, que nos bendigas, Señor, y que nos bendigas como iglesia, Padre. Venimos a ti hoy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nunca abandonaremos a nuestro Dios, jamás seguiremos a otros dioses. Josué 24:16. Amén. Cantemos, hermanos. Queremos a Cristo proclamar, con un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar.